Como pueden ver, 38 partidos jugados, 27 ganados, 11 empatados y 0 perdidos. ¡Ojo que fuimos invictos! 4 unidades de crecimiento, hizo 34 goles. ¡Qué locura este señor! Muy goleador. Aquí va Luca Romero, un jugador muy parecido a Messi realmente, que asiste de manera magistral a Gavi, que él reconstruyendo de los bebés en FIFA 23 ha llegado, muchachos. Tenemos el episodio que estaban esperando y que me estaban pidiendo mucho a través de los comentarios. Esto lo hicimos en FIFA 22 y funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque a ustedes les gustó y porque en serio este tipo de contenidos es muy útil para todos aquellos que nos gusta el modo carrera y queremos saber cómo se desarrollan las jóvenes promesas más importantes de este juego. Ahora, ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos? Primero que todo, corroborar cuántas temporadas son necesarias para conseguir una Champions o para conseguir la Champions League jugando con jugadores sub-17, porque son los únicos que podemos fichar en este episodio. Únicamente sub-17. El segundo objetivo, y tal vez el más importante, porque realmente aquí es donde esto se convierte en experimento, es ver cómo se desarrollan los jugadores con mejor potencial de esta edad en el FIFA, chicos. Eso es lo que vamos a tener muy en cuenta. Significa que al final de cada temporada vamos a ir a ver las estadísticas y vamos a ver cuánto crecieron, cómo se desarrollan de una manera netamente orgánica, chicos. Quiero aclarar que para esto voy a utilizar los entrenamientos, voy a jugarlos y voy a tratar de sacar la mejor puntuación y por ende luego simularlos para que de esta forma crezcan. Ya por ahí les dejé un video, tengo un video en el canal en donde les enseño cómo hacer crecer a sus jugadores de manera orgánica y muy acelerada. Eso lo vamos a aplicar justo en este video. Así las cosas, creo que está dicho todo para esta intro, muchachos. Vamos a ver la plantilla del Hull City. Una pregunta, ¿por qué el Hull City? Bueno, chicos, el Hull City es un equipo que gracias a Robert PG cogió mucha fama y en la plataforma, ¿no? Y pues aquí en este canal lo hemos utilizado para este tipo de experimentos y este tipo de contenidos y les ha gustado muchísimo, así que por eso hemos escogido este Hull City. Veamos su plantilla. Una plantilla que en relación a el FIFA 22 no cambió mucho. Aquí como pueden ver están, bueno, pues creo que son casi los mismos, pero realmente esto a nosotros no nos importa porque al menos estos 11 iniciales van a ser vendidos. Tenemos que tratar de venderlos todos. Los jugadores que realmente nos interesan, aquí por aquí hay unos jugadores, tal vez voy a dejar algunos, pero tienen más de 17 años que tienen buen potencial, pero de esos hablaremos más adelante. Los que nos interesan son estos. Estos son los que realmente nos interesan, muchachos. Jugadores con un máximo de 17 años y con potenciales de entre 84 más o menos hasta 88 o 90 que puede llegar a tener este señor Moukoko. De estos vamos a fichar al menos 11 y como pueden ver son jugadores que en este momento no podemos ver la valoración porque si adelanto puede que alguno cumpla años y ya me aparezca con 18 años. Entonces primero los muestro así con los 17 que tienen en este instante. Aquí están los mejores, estos son los mejores jugadores con más potencial, valga la redundancia, de este FIFA 23. Los he seleccionado cuidadosamente porque la verdad es que este episodio pudo haberse hecho con jugadores sub-16, pero hay un problema con este FIFA y es que los sub-16 de este año no tienen mucho potencial, el máximo creo que tiene como 81 y hacer este episodio con jugadores de bajo potencial no tiene mucho sentido. A Pablo Gavi lo vamos a incluir en este episodio. Yo sé que es difícil comprarlo con este club, pero para poder hacerlo vamos a aplicar el truquillo de cambiar un portero y al final ficharlo por €1. Si no has visto ese episodio en donde les enseño a hacer eso, también se los dejo en las tarjetas. Un invitadísimo especial, 16 años, es el señor Jude Bellingham. Él es el hermano menor de Jude Bellingham, la estrella del Borussia Dortmund. Vamos a ver cómo se desarrolla este chico porque le vamos a dar mucha oportunidad y si tiene un buen desarrollo es posible que incluso le hagamos un episodio simulando la carrera de Jude Bellingham. No podemos hacer este año porque este año ya lo tienen incluido. Ahí está, chicos, estos son los jugadores. Vamos a intentar, como dije, tal vez los traiga todos. Realmente voy a intentar ficharlos todos, pero primero tengo que desocupar la plantilla para abrirle espacio a estos casi 22 jugadores. Todos, como dije, tienen buen potencial. Veamos qué pasa una vez finalice el mercado de fichajes. Ya tenemos todo listo, muchachos. Ya el mercado de fichajes finalizó. Tenemos ya la plantilla cuadradita tal cual. Nusa, Moukoko y el señor Romero son nuestro tridente. En el medio vamos con Güler, Fernández, Mateus Fernández y Gavi. Como pueden ver, defensa, Charodia, Mbamba, Mina, el colombiano y este señor Rowe, un alemán. Restes, el norteamericano como portero. En la suplencia tenemos a Phillips para que nos ayuden como zaguero central. Este es el segundo delantero. Este señor no y estos no. Estos dos no están invitados a este episodio, pero el señor Morgaya como defensa central y Gordon, que es extremo derecho y extremo izquierdo, nos sirve para que le colabore a Romero y a Nusa. Y Bellingham en el medio campo va a ser el que les va a ayudar a estos dos señores. Yo creo que con esta plantilla
plantillita así como está nada más. Voy a dejar así a este Simmons que está como jovencillo y este portero que está en calidad de préstamo para esta temporada, pero no lo vamos a usar, creo que lo vamos a dejar así. Creo que voy a traerme el otro portero más bien, ya miraré a ver, chicos. Vamos a finalizar esta primera temporada y veamos qué sucede. Termina la temporada, pero esto fue un desastre, lugar número 15. La verdad no conseguimos más títulos y veamos rápidamente el crecimiento de estos muchachos, que es lo que nos interesa. Hay que tener en cuenta que todavía tenemos muchos jugadores de la plantilla anterior y pues nos quitaron partidos. Este señor solo jugó 21 partidos y como pueden ver creció 4 unidades. Aquí también podemos ver este Road, que es de los que nos interesan, creció 3 unidades. La mayoría crecieron 3, 4 unidades. Este señor, a pesar de todo, mire, es un portero de la plantilla, pero creció 2. Ahí vamos, este se lastimó, pero bueno, nos obliga a comprar un defensa central para la próxima temporada de unos 17 años o 18, porque pues ya ha pasado un año, ¿no? Aún así creció. Phillips también creció 3 unidades, ahí como pueden ver. Este Chiarodia también creció 3 unidades, Fabio. Mbamba con 3 unidades, el belga, muy bien también. Este Manuel, no, pero estos señores son del equipo anterior, esos no nos interesan mucho. Mina, Juan José Mina con 3 unidades. Por aquí tenemos un Simmons también con 4 unidades, que pertenece a la plantilla. Creo que está bastante bien porque creció, ¿no? Bellingham, el señor Job Bellingham, 3 unidades. Mateus Fernández con 3 unidades de crecimiento también. Gavi creció 5, le fue mucho mejor. Nosotros sabemos que crece bastante. Este Guller, 3 unidades. Y el señor Desiree Doe, no sé cómo se pronunciará, 3 unidades también, chicos. Nusa con 4 unidades de crecimiento, bastante bien para este señor, es que noruego, vea, interesante. Luca Romero con 4 unidades de crecimiento y este señor que es el recambio de ellos dos, 4 unidades también. El señor Gordon y Moukoko con 3 unidades de crecimiento. Creo que crecieron bastante bien, creo que está muy normal, ¿no? Eso es orgánico, a eso es a lo que me refiero. El señor Rodrigo Ribeiro también creció 3 unidades. Cabe resaltar que tal vez tengamos que traer un defensa central y un mediocampista más que nos ayude como recambio, muchachos. Mantenemos en esta misma división, en la segunda. Increíble que no nos hayan bajado a la tercera, pero bueno, así es el fútbol. Veamos y a mejorar estos números. Este señor, que estaba desde el principio, ahora tiene 18 años, pues tenía 17, pero no lo fiché en la primera temporada. Y también este señor Moro, porque nos estábamos quedando sin jugadores para esta temporada. Ahí con esto ya vamos a iniciar esta segunda temporada. Termina la temporada y seguimos en, bueno, vamos a la tercera y seguimos en esta segunda división, pero aumentamos, al menos subimos al lugar número 10. Ahí vamos mejorando. Para esta temporada tenemos sorpresas. Resulta que este fue el portero que fichamos. El portero con el que iniciamos fue este, pero miren, este pasó de largo y le quitó el puesto, entonces nuestro portero titular ahora es el señor Luca Moro, pero este, a pesar de todo, creció 3 unidades. De razón que está quejándose, por Dios. Este portero, bueno, no tiene mucha oportunidad, pero aún así crece 2 unidades. Este Rowe también ha crecido 5 unidades. Mbamba 5 unidades, qué bien, perfecto. Este señor también se fue con 5, vaya. Philip con 3 unidades porque es el suplente. Este señor también creció 4 unidades, jugó bastante. Este señor también se alcanzó a jugar 16 partidos, interesante. Mina, el colombiano, creció 6, qué locura. Crecieron hartísimo. Gavi, 3 unidades, estuvo como más flojo, 5 unidades para este señor. Y Jude Bellingham, Bellingham creció 3 unidades, el sustituto que jugó 11 partidos. Este señor también se jugó 20 partidos, creció 3 unidades, el recién llegado para esta temporada. Este señor también creció 6 unidades, wow, que crecieron harto algunos, vaya, este señor también creció 5. Nousa también creció 3 unidades, bueno, no creció tanto. Y Luca Romero con 5, le fue mejor a Luca. Este Gordon también creció 4 unidades y Moukoko con 6, impresionante. Ribeiro 3 unidades, chicos, un crecimiento fantástico para esta temporada, hay que reconocerlo. Finalicemos porque no tuvimos pues evidentemente ningún título, ¿no? Vamos a darle finalizar a esto y nos metemos a lo que sería la tercera temporada. Esta segunda, bueno, mejoramos un poco, pero yo creo que para la tercera sí vamos a primera división. Ya en este punto empezamos a avanzar un poco más rápido, muchachos, porque no hay que hacer fichajes ni nada por el estilo y nuestros jugadores ya están listos y preparados para llegar al éxito. Aquí, como podemos ver en la Championship, sí, nos fue bastante mejor, aumentamos o más bien subimos al tercer lugar, no avanzamos en los playoffs. Veamos lo que aconteció con nuestros muchachos. Este señor, que es el portero titular, como pueden ver, tuvo 4 unidades de crecimiento. Este señor, a pesar de que no jugó mucho, tuvo 3 unidades, de hecho jugó un solo partido y creí que iba a ser nuestro portero número 1. Este señor sin partidos se mantuvo. Road creció 4 unidades, como pueden ver. Mbamba también con 4 unidades. Este Chiarodia con 4 también, todos parejos, ¿no? Phillips con 2 unidades, no jugó mucho realmente. Morgaya, vaya, está tomando protagonismo, 5 unidades de crecimiento, pero pues que jugó todos. Este señor, bueno, es de la plantilla, es el antiguo y creció un poquito.
Mina, el colombiano, con 4 unidades de crecimiento y Gaby con 3. Muy bien, jugó todos los partidos. Fernández, Mateus Fernández con 4 unidades de crecimiento y Bellingham con 3. Jugó 8 partidos, creció bastante bien. Este señor también con 2 unidades, chicos, ahí como pueden ver. Guller con 4 unidades también de crecimiento, unos crecimientos muy parejos. Este señor Dow con 5, jugó 52 partidos, se partieron muy bien estos dos. En fin, Nusa, wow, Nusa solo jugó 9 partidos. ¿Qué pasó con Nusa? Y creció 4 unidades. ¿Quién le quitó los partidos a Nusa? No entiendo, le di simulón y aún así creció 4 unidades, impresionante. Romero sí jugó todos los partidos y creció lo mismo, vea qué curioso. Este señor Gordon con 17 partidos, bueno, 2 unidades de crecimiento. Moukoko con 5 unidades, interesante. Y Ribeiro, chicos, con 2. Muy bien, ese ha sido el crecimiento para esta tercera temporada, así que vamos a la cuarta, porque yo creo que ya en la próxima sí pasamos derecho a Premier League. Lo bueno es que ya cuando pasemos a Premier League, chicos, ¿cómo decirlo? Pues vamos a tener, bueno, una plantilla bastante buena, ¿no? Bastante competitiva, esa es como la idea realmente. Fin de temporada y, bueno, segundo lugar, ahora sí nos clasificamos directos a la Premier League. Yo creo que ahora sí tenemos un equipo muy competitivo, muchachos. Recuerden que estamos en la cuarta, vamos en la quinta o vamos para la quinta. Pues estamos sin títulos y quería ver si al menos tenemos un buen goleador. Bueno, sí, Moukoko, pero está en el sexto lugar y Nusa en el octavo. A estos chicos definitivamente les falta mucho para ser goleadores. Me dejó impresionado, bueno, ya sabemos que este FIFA está roto en cuanto al potencial dinámico y en esta temporada estuvo muy floja, chicos. Ahí como pueden ver, Luka Moro con una unidad de crecimiento, creció más este señor que no jugó sin un solo partido, 2 unidades de crecimiento, increíble. Este señor se mantuvo, no, creció una unidad. Road creció una sola unidad, increíble, ¿no? En Bamba 77 jugadores con altísimo potencial y mírenlos cómo están decaídos. Este FIFA definitivamente está roto. 2 unidades para este señor, 74. Philip con 2 unidades de crecimiento. Este Morgaya se mantuvo, increíble, ¿eh? Smith, bueno, es de la plantilla antigua. Una unidad para Juan José Mina, no puede ser, una unidad para este señor que ya está en 91, muy probablemente ahí se quede. Fernández con una unidad, chicos, qué mal crecimiento. 2 unidades para Job Bellingham, que no termina de convencerme, pero bueno, sigue siendo el sustituto. Este señor sí creció 2 unidades. Sidney Guller con 2 unidades, bueno, está bastante amplio, grande este señor. Este señor se mantuvo, nuestro medio campo ofensivo se mantuvo. Nusa con 2 unidades, que está complicado mantenerlo en la plantilla porque se quiere ir. Aquí vemos una unidad de crecimiento para Luka Romero. Gordon con una, jugó bastantes partidos, 15, chicos, para ser exactos. Moukoko con 2 unidades y este señor Ribeiro con 2. La verdad es que muy pobre este crecimiento. Veamos si en Premier League podemos mejorar esos números, ¿no? Porque la verdad están un poco tristes, un poco flojos, o al menos esta temporada. Primera aparición en Premier League y la verdad no me parece nada mal, muchachos. 12º lugar, ya saben que esta liga ya es mucho más competitiva, mucho más fuerte, y yo creo que este lugar no está tan mal para hacer la primera presentación. Y logramos hacer 49 puntos, bueno, no estuvo tan mal. Pues en el goleo no tuvimos nada, pero en las asistencias, ojo, porque nos fue medianamente bien. El 8º lugar fue para Mateus Fernández, creo que no está mal. Wow, muchos más partidos para esta temporada y como pueden ver, ahí están nuestro muchacho que empezó a crecer, empezó a despegar un poco mejor. Este señor creció una unidad, jugó 3 partiditos. En fin, chicos, este jugó, mire, sin jugar y creció más, increíble. Rowe también despegó bastante, 3 unidades, chicos. La verdad es que esta temporada estuvo bastante buena, digamos, más partidos y eso les da más crecimiento, creo yo, ¿no? 3 unidades, este señor 4, miren, interesante. Charodia jugó 31 partidos y creció 2 unidades, se mantuvo un poquitín. Este señor creció 4, creo que va bien, va de cara al futuro, va bien. Este señor aún así creció 3, un solo partido. Mina, 3 unidades, perfecto. Gaby, una sola unidad de crecimiento, muy bien para Gaby. 3 para este señor Mateus Fernández, que estuvo muy bien posicionado en los números de la liga a nivel de asistencias, ¿no? Joe Bellingham es la cosa, 2 unidades. Este señor también creció 3. Job no jugó tantos partidos, pero bueno, 2 unidades para Arda Güler, muy bien, ahí van. Dow con, es más bien 3 unidades. Nusa con 4, qué buen crecimiento el de este muchacho. Luka Romero con 3, se quedó un poquitico, pero va bastante bien. Gordon con 2 unidades, el suplente perfecto. Este es el suplente perfecto para cualquier modo carrera en esa posición, chicos. Moukoko con 3 unidades de crecimiento, ahí va. Y Ribeiro con 3 unidades también de crecimiento. Creo que está bien esto. Para hacer, creo que está bien para hacer Premier League, ¿no? Parece que la Premier League nos exige más y también nos da mejores recompensas, ¿no? Al menos eso parece en los números. Vamos a esta es la quinta, vamos a la sexta, creo que es. Creo que esta es la sexta temporada o la séptima, bueno, la que sea. Lo que sé es que por poco, bueno, no fue posible, pero por poco ya nos colamos en puestos de Europa League, pero bueno, no fue posible realmente. La cuestión es que estamos mejorando mucho. De esto es de lo que estoy hablando. Final, ya tenemos un título increíble, ¿no? Ya Moukoko
está al menos dentro de los 10 mejores jugadores, bueno, de los más goleadores de esta competición. De la Premier, ¿no? ¿Quién? ¡Wow! Miren, Fernández es el segundo mejor asistente. ¡Qué locura! Esto nos dice que este equipo tiene futuro, chicos, tiene futuro. Miren el crecimiento de este señor que fue bastante lento. Realmente este potencial dinámico está destrozado, ¿no? Miren, creció más con 3 partidos, creció 3 unidades. ¡Qué locura! Aunque es que sí, lo que pasa es que el potencial de Moro creo que era más bajo de este señor, pero no sé en qué momento cogió vuelo el señor Moro. Ahí está, este señor sin crecimiento porque no jugó partidos. Road creció 3 unidades, interesante para el alemán. Mbamba también con 3 unidades, ahí vamos poco a poco. Este señor Morgaya también con 4 unidades de crecimiento. Chiarodia, parodia deberían haberle puesto más bien, ¿no? 3 unidades. Phillips, bueno, creció una sola unidad, jugó pocos partidos. Este Smith quedado. Mina, ojo con Juan José Mina que creció 2 unidades. Gaby, interesante Gaby con 1 unidad de crecimiento. Por aquí Fernández también con 3 unidades, bastante bien. Bellingham, 2 unidades, ahí va poco a poco el inglés que ya tiene 22 años. Este alemán Sidney ha crecido solo 1, el recambio perfecto. Bellingham solo jugó 3 partidos, qué loco. Guller con 2 unidades, realmente aquí es donde ya empezamos a ver cuáles son las verdaderas estrellas de este grupo de muchachos. 2 unidades para este Desiree Dowe. Mal pronunciando, chicos. Antonio Nusa, 1 unidad de crecimiento, poco. Lucas Romero creció 2, bueno, ahí va Luquita. Gordon con 2 unidades, el recambio perfecto, ya saben. Y Moukoko con 2 unidades de crecimiento. Ribeiro, ojo con Ribeiro que se fue con 1 unidad nada más de crecimiento, jugó solo 4 partidos, qué poco jugó. Voy a intentar, simulé mes por mes, voy a intentar simular partido por partido a ver si este señor tiene más oportunidad. La verdad no tengo idea, creo que sí es la 6ª, vamos para la 7ª temporada, pero yo creo que en la próxima ya podemos colarnos en puestos de Champions, eso sería fantástico. Esta temporada fue una completa locura, muchachos. Segundo lugar, subimos al segundo lugar, estamos más cerca de esa Champions y también de esta Premier League. Por aquí tenemos Community Shield, se la ganamos al City, increíble. Y más increíble aún, le ganamos la Europa League a Liverpool. Inicialmente me equivoqué porque ese 6º lugar sí nos dio, no sé si jugué playoff, bueno, no sé, la verdad simulé y la cuestión es que participamos en esta competición y no la hemos llevado. Curiosamente nuestros goleadores quedaron muy abajo, Nusa y Guller. Por aquí en asistencias, wow, 6º, 8º lugar y 12º para Nusa. Bueno, sí tenemos un goleador en Europa League y es el señor Moukoko, y asistentes Nusa y Guller 3º y 4º lugar. Las estadísticas, chicos, estos muchachos empezaron a despegar ahora sí como debe ser. 4 unidades para Luca Moro, este señor creció 2, ahí va poco a poco. 3 unidades para Road, como pueden ver. Mbamba también con 3 grandes unidades, fantástico. Este Morgaya con 4 unidades. Chiarodia o Parodia más bien con 4 unidades también, ahí van poco a poco. 5, este señor creció 5 unidades, qué locura, y jugó 24 partidos, qué bien. Mina, 4 unidades para el colombiano. Gaby, 2 unidades, ya es un jugador gigantesco, por Dios santo. Fernández, 3 unidades de crecimiento. Job Bellingham, 4, ahí va poco a poco, aunque me decepcionó mucho este señor. Este señor con 3 unidades para el alemán. Guller con 2, Turco con 2 unidades. El francés Doue, 2 unidades de crecimiento. Nusa con 3, grandísimo jugador este Nusa. Luca Romero con 2 unidades para el argentino, que ahí va. Gordon, el suplente perfecto, va con 4 unidades de crecimiento. Y Moukoko con, bueno, se mantuvo, interesante. Ribeiro con 3 unidades, ahí va el suplente de Moukoko, fantástico. Una 7ª, creo que es la 7ª temporada, fantástica para, mejor dicho, recordarla por siempre, y veremos si conseguimos una Champions o conseguimos la Champions de la próxima temporada. ¿Será posible el doblete? Bueno, lo sabremos en pocos o en breves instantes. Una temporada de escándalo, muchachos. Tenemos final de Champions, vamos a jugarla contra el Chelsea, una final muy inglesa definitivamente, ¿no? Por otro lado, veamos qué conseguimos a nivel Premier League. Vaya, lo conseguimos, chicos, conseguimos la Premier League en la 8ª temporada. Como pueden ver, 38 partidos jugados, 27 ganados, 11 empatados y 0 perdidos. Ojo que fuimos invictos. Goles a favor 89, 35 en contra, nos da una diferencia de más 54 y 92 puntos conseguidos en toda la temporada. ¡Fantástico! ¡Wow! Y tenemos Carabao Cup. Muchachos, contra el Chelsea ya les ganamos una vez, podemos ganarles nuevamente en Champions. Esto significa que podríamos irnos con un triplete y sellar este episodio de una manera brutal. De momento tenemos a Moukoko y Nusa por Champions League como goleadores. Si Moukoko hace un gol, podría incluso ser el goleador. 2 goles tendría que hacer y Nusa tendría que hacer 3 goles para superar o llegar al primer lugar.
En el tema de asistencias también tenemos a Romero, Nusa y Güler en el segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente, esto por Champions. Por Premier League sí tenemos un goleador, el señor Moukoko ocupa el primer lugar con 32 tantos en 38 partidos. Y el mejor asistente de la Premier fue Phil Foden, nuestro Güler ocupó el tercer lugar. Entonces, wow, sí, Luka Moro es el mejor portero de la Premier League, un portero que para la próxima temporada tal vez se vaya porque está a punto de renunciar. Veamos las estadísticas, es que este señor creció 3 unidades, las últimas 2 temporadas han crecido bastante, les ha ido bastante bien a mis muchachos. Ahí está Lucas Moro con 3 unidades de crecimiento, este también creció 2 y sin jugar, esto es lo que me impresiona, por Dios santo, este señor sí no creció nada, definitivamente hay que descartémoslo porque no lo quiero más por acá. 2 unidades para este alemán, 8 temporadas para que llegara a 90, como pueden ver, en Bamba también con 3 muy buenas unidades, Morgaya, no sé cómo se pronunciará, Leandro, digámosle un alemán, 3 unidades de crecimiento, Chiarodia con 2 unidades de crecimiento, ahí está perfecto, este Smith, bueno, sí creció una unidad, tiene 24 años, ojo, el colombiano Juan José Mina, 3 unidades, ya saben que estos jugadores tienen crecimiento supuestamente alto y por eso también se les dio más minutos, ¿no? Por aquí vemos también que este señor se mantuvo en 95, perfecto, Fernández creció 3 unidades, Mateus Fernández, Bellingham, 3 unidades de crecimiento, este señor Sidney con 2 unidades, el recambio perfecto, Güler jugó 63 partidos, impresionante, 3 unidades para Güler, este señor Dowe con 3 unidades también, fantástico el recambio de Güler, Nusa con 4 unidades de crecimiento, hizo 34 goles, qué locura este señor, muy goleador. A ver, por aquí tenemos que Lucas Romero 2 unidades, Gordon el recambio también perfecto, 2 unidades de crecimiento, Moukoko con una sola unidad de crecimiento, Ribeiro un buen recambio también, ella tiene 25 años y crece 2 unidades. Ahora veamos cuáles son sus valores de mayor a menor. Ahí está, el más caro definitivamente es el señor Gavi. Por aquí también tenemos al señor Moukoko con 187 millones, este señor 145 millones, brutal, 184, y este señor también 184.5 millones, 158 para Romero, Fernández con 144.5, Mina con 120.5 millones, los mismos que el señor Tom Rowe. Por otro lado, 119 para Dowe más bien, 95.5 para Mbamba, 88 para Morgaya de 25 años, todos tienen 25 años, ¿no? Este señor creció bastante, un 43%, 83, un mes de contrato le quedan, los salarios solo se renovaron 2 veces, increíble. Ribeiro con 68.5, 54.5 para este Chiarodia, también Gordon con 45.5 millones, 35 para el alemán Sidney, Job con 26 millones, bueno, creció mucho realmente, este señor con 17 y por último Smith con 16, con 1.6 millones. Esto nos da un total de 1.850 millones, un poquitico más, increíble el pedazo de plantilla, pero pues también entendamos que van 8 temporadas. También interesante resaltar que los salarios solo los subí en 2 ocasiones, ¿no? Muy bien, muchachos, este señor fue el que quedó con un super salario, 80.000 el mejor pago y 60.000 para Moukoko, increíble. Bien, chicos, vamos a jugar esta temporada. Bueno, lo que se haya hecho a nivel club no es tan relevante, aunque déjenme ver que sí, de pronto quiero mirar cuáles fueron las camisetas más vendidas, ¿no? Finanzas, ahí como pueden ver, terminamos con ingresos de 569 millones, 557 en total, pero tuvimos 12 millones, muy poco gasto realmente. Miremos las camisetas, que es lo que más me interesa aquí, 7.2 millones, un poco más de 7 millones 200 mil camisetas, Moukoko, Nusa y Güler, creí que la de Romero iba a ser, y como pueden ver aquí el presupuesto de 300 millones. ¿Alguien, chicos, en comentarios sabe cómo puedo modificar? Recuerdan que en FIFA 22 y en los anteriores FIFAs podíamos poner presupuesto, mover hacia la derecha o hacia la izquierda el presupuesto para cambiarlo, pero aquí no sé el presupuesto semanal ni tampoco, no sé cómo modificarlo. Si alguien sabe, por favor me lo dice en comentarios. Vamos al partido. Partido, pero partidazo contra este Chelsea, una final netamente inglesa, muchachos. Calentaban estos señores, todo preparado, el ambiente del estadio era fantástico. Ya por aquí teníamos a Valverde incluso con un tifo, lo que significa que tal vez estaba teniendo una gran temporada en el Chelsea y ahora jugando en la Premier.
minutos. Iniciaría el partido minuto 4, iniciaría este Chelsea que estaba haciendo jugada, estaba jugando bastante bien, iniciaría agresivo con intenciones de anotar, pero nosotros teniendo un portero gigantesco, muy tranquilo el técnico del Chelsea, que veía desde la silla cómo su equipo lo intentaba una y otra vez, muchachos. Aquí tenemos una nueva, pero nuestro portero gigante, como dije, gigante, nuestro portero que esta noche iba a tener una de las mejores noches en toda su carrera deportiva. Aquí Diaby, ahora el servicio del Chelsea, haciendo el tiro de esquina y nuevamente aquí una gran jugada. Osimhen, que por desgracia no tiene su rostro recreado en este FIFA, lo intenta con una jugada maravillosa. Nuevamente seguía minuto 12 contraatacando este Chelsea que, como dije, estaba teniendo plena intención de sacar el resultado adelante, pero miren el portero, chicos, miren ese pedazo de portero, un sub-17 que ya con 25 años la estaba rompiendo. Vamos directamente al minuto 18 donde nace la jugada del gol. Aquí va Lucas Romero, un jugador muy parecido a Messi realmente, que asiste de manera magistral a Gavi, que define con toda la calidad del caso, muchachos. Toda la calidad que necesitaba esta ocasión la tenía justo Gavi en esta definición, el número 8 de nuestro equipo, en una jugada que inició prácticamente él mismo, en una jugada en la que lo acompañó alguien llamado Lucas Romero, que tiene aquí toda la pinta de ser un Messi. Recuerdan que dijeron por ahí que podía ser el nuevo Messi, pues al menos en este episodio lo estaba demostrando, pero aún más gigante la definición fantástica del español Gavi, que ahora le daba de manera parcial la Champions League a este gran Hull City, un equipo de segunda división que estaba haciendo historia con jugadores sub-17. Aquí tenemos nueva asistencia para Moukoko, taco atrás para el señor Gavi, Mina una vez más centra y miren quién estaba aquí, señor, el señor Antonio Nusa, pero por desgracia, bueno, que el balón tampoco iba adentro, pero el fuera de lugar le arrebataba de primera instancia el gol, ¿no? Pero si hubiera sido gol, vaya pedazo de gol tan elegante. Muchachos, de esta forma llegaríamos a lo que sería el final del primer tiempo, con una posesión de balón para el Chelsea, pero con un 1-0 que nos daba de momento la Copa, ¿no? Por aquí los mejores puntuados, pues evidentemente el señor del gol podría ser uno de ellos, ¿no? Nueva ocasión, minuto 69, el Chelsea empezaba a tratar de manejar el balón, a tratar de conseguir ese empate, a como diera lugar, pero nuestro portero seguía teniendo una gran noche, muchachos. Eso sería tal vez lo último que haría el Chelsea, dado que el cronómetro decía que este encuentro ya era historia, muchachos, que el Hull City con jugadores sub-17 por fin había conseguido esa gran Champions, muchachos. Muy contentos, un desarrollo interesante de estos muchachos, pero bueno, al final cada uno tomará sus propias decisiones, ¿no? ¿Son o no vale la pena los jugadores de 17 años? Pues, ¿qué tal si vamos al resumen? Veamos qué consiguieron en estas 8 temporadas, un resumen muy corto y finalizamos. Veamos, tenemos por aquí ligas, también tenemos una Carabao Cup, tenemos una FA Cup, una Community Shield también, una Champions evidentemente y una Europa League. Esto nos da un total, muchachos, de 6 títulos conseguidos. Tuvimos el goleador en 2 ocasiones, una fue Moukoko y el otro Nusa, ¿o quién fue? Bueno, no recuerdo quién fue el otro, pero sí recuerdo que Moukoko fue en una. No tuvimos el mejor asistente en ninguna ocasión. El valor final de nuestra plantilla superó los 1.850 millones, un poquitico más. Y el presupuesto final, como pueden ver, fue de 300 millones, muchachos. Bueno, este ha sido el resumen en 8 temporadas, muchachos. Este es el crecimiento orgánico que pueden tener. Este ha sido, o esto es lo que se puede conseguir o pudimos conseguir en esta ocasión en este Hull City con jugadores sub-17. Muchachos, solo me resta darles mil gracias por llegar hasta esta parte del video, por suscribirse, por dejar un poderoso like y por ir al comentario fijado y dejarme ideas para nuevos videos. ¿Qué otra categoría quisieran ver con un equipo como este, no? Bueno, otro video para similar a este, sub-18, sub-21, en fin, la que ustedes quieran. Es más, si quieren la sub-16, pues me lo hacen saber en ese comentario. Nos vemos en el próximo. Adiós.